Muy bien, buenos días. Esta es la clase 35 del curso de Fundamentos Teórico-Prácticos para Auxiliar el Laboratorio. Vamos a ver si estamos conectados. Veo que hay algunos asistentes, no muchos, pero algunos hay. Así que confírmenme. Teóricamente hay imagen y sonido, pero confírmenme si se ve y se escucha a través del chat. Vamos a ver. A iniciar la clase. Bueno, muy bien. Mientras tanto, vamos a ir organizándonos. Se ve y se escucha bien. Muy bien. Perfecto. Entonces, va a haber que empezar a trabajar. Bueno, esta es la clase número 35. Queda 36. Son mediciones de fotometría de llama de sodio y la clase 37 que son los análisis de suelo y de compost. Y con eso termina el curso y después viene a la semana siguiente tenemos el examen final. Bueno, muy bien. Bueno, ya varios de ustedes se están incorporando a las reuniones de los lunes, ya varios han incorporado al trabajo del laboratorio, ya varios tienen asignado tema para trabajar e investigar. El resto que falta lo puede ir haciendo cuando tenga tiempo, cuando lo desee. Muy bien. Muy bien. Entonces, el tema que tenemos que ver hoy es un experimento in vitro de desarrollo de bebidas fermentadas. Este es un tema que nos ha quedado, yo antes trabajaba en el laboratorio de biología ósea y estaba más orientado hacia las cuestiones de calcio y bueno, ahora como que tengo más orientación, pero bueno, siempre aparte de la alimentación se considera como una interacción entre el ser humano y el medio ambiente, o sea que no es ajeno a nuestro laboratorio. En nuestro laboratorio, con la licenciada Chuliver y con otros investigadores que trabajaron antes, empezamos a trabajar con un conjunto de microorganismos que se llama kéfir o kefir. ¿Qué es el kefir? Bueno, habitualmente se conocen como gránulos, son como especie de, si uno lo mira como granos de arroz, que son un conjunto de microorganismos que están metidos dentro de una matriz polisacárida que se llama kefirán. Estos son mucopolisacáridos, polisacáridos, proteínas que forman una matriz, y dentro de esta matriz se ubican bacterias y levaduras. En general, el kefir que estamos trabajando nosotros ya fue caracterizado y tiene levadura de cerveza de tipo Saccharomyces cerevisiae, una cepa en especial, y también tiene bacterias del tipo lactobacillus. Entonces estos gránulos, dice, ¿para qué lo usamos? Bueno, estos gránulos tienen la particularidad que como tienen organismos vivos, necesitan nutrientes para sobrevivir. Entonces, en general, la levadura lo que hace es actúa sobre los componentes del sustrato en que nosotros lo ponemos. Nosotros con el kefir tratamos a la leche, con la cual, al tratar la leche con el kefir, esto se transforma en una especie de yogur. En realidad se llama kefir, pero digamos lo que genera es lo que es una leche fermentada. La leche fermentada, que es ácida. Es parecida a la leche, al yogur bebible que uno puede comprar en el supermercado. La diferencia que tiene es que en general el yogur bebible es trabajado con otro tipo de microorganismos, otro tipo de lactobacilos, y en general no trae organismos vivos. Cuando uno a la leche la trata con kefir,
La leche queda fermentada, queda una leche ácida y a su vez contiene microorganismos que podríamos considerar que se trata esta leche fermentada de un alimento de tipo probiótico. Y esos microorganismos que tiene no son perjudiciales para nuestra flora intestinal, sino que todo lo contrario, tienen un efecto beneficioso. La levadura lo que hace, actúa sobre los sustratos con el fin de obtener energía y genera dióxido de carbono. También puede generar algo de etanol, pero muy poco. La cepa de levadura que tiene nuestro grano de kefir genera muy poco etanol. Por lo tanto, cuando uno a la leche le agrega el grano de kefir, va a ver que genera de alguna manera un poco de gas en forma de dióxido de carbono. Lo interesante de esto es que entre los sustratos que tiene la leche está la lactosa. Entonces, la levadura lo que hace sobre la lactosa la desdobla en glucosa y galactosa y al desdoblarlo en glucosa y galactosa ya no le deja este disacárido que en muchas personas, en humanos adultos, más del 50% tienen intolerancia a la lactosa porque disminuye la actividad de la enzima lactasa que degrada a ese disacárido y entonces no pueden tomar leche porque cuando toman leche no degradan la lactosa y eso queda como sustrato para la flora intestinal normal. La flora intestinal genera una gran cantidad de gases a partir de la degradación de la lactosa. Eso produce distensión del aparato del tubo digestivo y dolores y diarrea. Entonces la gente no puede consumir leche. Entonces el consumo de la leche tratada con kefir, que es algo que uno lo puede hacer en la casa, me permite generar un producto con una característica distinta, pero con el mismo valor nutricional, salvo que en vez de tener disacárido tiene monosacárido. Por supuesto, la levadura se consume algo de los sustratos de la leche, pero crece, entonces yo estoy ingiriendo organismos vivos, los cuales los voy a digerir. Entonces es una manera de agregarle algo de valor y quitarle una imposibilidad. Otra cosa que se está haciendo en el laboratorio, esto se sigue trabajando, pero se ha trabajado más en el laboratorio ahora en el último tiempo, sobre jugo de fruta. La licenciada Chuliber, que es licenciada en nutrición, está desarrollando un jugo de fruta fermentado con kefir y con la adición de cáscara de huevo. La cáscara de huevo está compuesta prácticamente en un 80%, más del 80%, por carbonato de calcio. El jugo de fruta tiene un porcentaje variable, de acuerdo a la fruta que uno utiliza, un porcentaje variable de carbohidratos. En general tiene sacarosa y tiene glucosa y tiene fructosa. Entonces tiene glúcidos. Estos glúcidos, por supuesto, por acción de la levadura se transforman en dióxido de carbono, pero por acción de los lactobacilos, el lactobacilo lo que hace es a estos glúcidos los degrada, pero ya no hasta dióxido de carbono, sino hasta ácido láctico. Por eso en general los productos fermentados con kefir quedan ácidos, ¿no? El jugo de fruta también. Ácido, pero acidificado con ácido láctico. El ácido que acidifica un determinado alimento le adiciona en general algo de sabor. Nuestro gusto, la preferencia por los alimentos, preferimos alimentos ácidos, ¿no? Nosotros uno come una ensalada, le pone vinagre, que es ácido acético. El vino, los yogur tienen ácido láctico, que digamos, tiene un sabor aún mejor. Entonces, los lactobacilos generan ácido láctico, y el ácido láctico, si lo escribo como una ecuación, el ácido láctico, lo voy a representar así, es un ácido relativamente fuerte, no fuerte, pero digamos relativamente fuerte, con lo cual se disocia y genera protones. Y esos protones son capaces de atacar el carbonato de calcio, esto en presencia de protones, de dos protones, va a generar calcio, dióxido de carbono y agua. Entonces, cuando uno trata un jugo de frutas al que le agregó cáscara de huevo, por supuesto esterilizada,
se trata con kefir, lo que ocurre es que parte de los glúcidos se consumen para obtener energía y hacer crecer las levaduras y los lactobacilos, y por otro lado, en la fermentación o la degradación, digamos, por vía glucolítica de los glúcidos termina generando un exceso de protones que permite disolver el carbonato de calcio e incorporar calcio a la bebida. Entonces, de esta manera se puede diseñar una bebida con características como si fuera un agua saborizada o una gaseosa, que uno lo puede desarrollar en la casa, y al desarrollarlo en la casa, a su vez, utiliza un residuo que es la cáscara de huevo, con la cual puede enriquecerlo en calcio. Entonces, esta es normalmente, digamos, la fuente de calcio más biodisponible es la que viene de los lácteos. Pero bueno, este desarrollo que estamos haciendo con la licenciada tiene una biodisponibilidad de calcio que es igual a los lácteos, y encima es igual a las sales que se utilizan cuando se administra farmacológicamente el suplemento de calcio. Entonces, bueno, esto es una alternativa de desarrollo. Todavía se está trabajando en esto. Pero lo que les voy a mostrar hoy es otras cosas interesantes, no tanto relacionado a esto como están desarrollándose, cuando vayan al laboratorio pueden incorporarse a ese grupo de trabajo que necesitan mucha mano de obra. Cuando se fermenta la leche, hay evidencia por otros autores que la leche tiene caseína, es una de las principales proteínas, y por la acción del kefir, es decir, de los microorganismos que tiene el kefir, se generan péptidos. Una gran cantidad de péptidos, y a esos péptidos algunos se le asigna diferentes funciones. Entre ellos, una de las funciones es protector del esmalte dental. Estos péptidos, hay algunos trabajos hechos no con kefir, sino hechos con otros microorganismos que se usan en el yogur, que han demostrado que esos péptidos que se generan en el proceso de fermentación tienen un efecto protector del esmalte. O sea, el esmalte es la capa 7 del diente. El diente tiene una capa muy fina que se llama esmalte. Luego tiene la dentina y la pulpa. Es donde están los vasos y los nervios. El esmalte, un tejido, el tejido más duro que existe en nuestro organismo, es acelular y no tiene capacidad de regeneración por intervención de células, pero sí tiene capacidad de regeneración física. Pero el problema del esmalte es que es atacado por sustancias ácidas. Por eso en general se originan las caries. Es decir, los microorganismos que hay en nuestra boca, como en general producen degradación por vía glucolítica, pueden generar un gran exceso de protones, y si se localizan en algún lado, por ejemplo en la placa bacteriana, ahí los protones esos pueden atacar el esmalte, disolverlo, llegar a la dentina, llegar a la pulpa, y es lo que nos da dolor, ¿no es cierto? Entonces, varios de estos péptidos han demostrado que tienen un efecto protector acá, impidiendo la presencia, la acción de sustancias ácidas. Entonces, lo que les voy a mostrar un poco ahora es los trabajos que nosotros hicimos. Les voy a mostrar una foto en microscopía electrónica, los trabajos que hicimos en el laboratorio para ver si el kefir genera un pH ácido cuando lo tratamos. En primer lugar, lo que intentamos demostrar es si el kefir, al actuar sobre el diente, ataca el esmalte o no, porque si ataca el esmalte no sirve como bebida, porque uno la administra y lo que va a estar haciendo, sí, estoy dando calcio, pero por el otro lado estoy desmineralizando los dientes. Entonces, hay muchísimos experimentos realizados alrededor de esto, pero bueno, en esta clase vamos a ver algunos. Entonces, esquemáticamente, si yo tengo leche, en la leche voy a tener proteínas como las caseínas, vamos a representarla así, una proteína grande. Cuando yo a la leche la trato con kefir, el kefir
tiene microorganismos, con todas sus enzimas, ataca los glúcidos, ataca los lípidos, porque los microorganismos tienen que incorporar energía y moléculas para construir su propia estructura. Los microorganismos crecen allá adentro, uno después se los come y es parte de la nutrición eso. Esta leche fermentada con kefir es de la misma familia que conocerán comercialmente como Actimel. El Actimel es una bebida muy parecida, inclusive el lactobacilo que tiene es prácticamente el mismo. El Actimel tiene el lactobacilo casei, lactobacilo LK6, y el kefir que nosotros tenemos tiene el lactobacilo paracaseis, o sea, son muy parecidos. Además el kefir tiene levadura. Entonces, bueno, cuando nosotros tratamos esto con kefir, lo que ocurre es que las caseínas se rompen y generan péptidos de diferente tamaño, algunos más grandes, otros más chicos. Entonces, nosotros lo que queremos es hacer dos cosas. En primer lugar, lo que queremos ver es si esta leche, cuando yo la enfrento a un diente, la desmineraliza o no, ataca el esmalte o no. Eso es una duda. ¿Qué pasa con la leche? Perdón, esta no. ¿Qué pasa con esta leche cuando yo la enfrento a un diente? ¿Ataca el esmalte o no? ¿Por qué? Porque cuando el kefir hizo su acción, acá la concentración de protones aumenta, porque la leche se torna ácida. Entonces uno dice, bueno, si ahí hay más protones, hay posibilidad que ataque. Pero bueno, como ya hay trabajos que indicaron que algunos péptidos bloquean eso, hay que ver si los péptidos generados por el kefir hacen lo mismo. Entonces, uno de los experimentos fue eso, tratar leche con kefir, después enfrentar al diente y medir su efecto. Pero también lo que hicimos, para ir ganando tiempo, fue un fraccionamiento de los péptidos. ¿Qué es un fraccionamiento? Bueno, el fraccionamiento de los péptidos es tratar de separar en recipientes de tal manera de que me queden cada uno de los péptidos separados. Es decir, yo tengo toda la leche con todos los péptidos juntos, si pruebo el efecto sobre el diente y tiene un efecto protector, no voy a saber de qué fracción es. Entonces, lo que hicimos en el laboratorio es separar esos péptidos. La pregunta es cómo se separan. Los péptidos se pueden separar de varias maneras, dependiendo qué uso posterior me vaya a dar. Como nosotros queremos hacer una separación, queremos tener los péptidos en solución y poder utilizarlos, decidimos utilizar para este fraccionamiento una técnica que se llama filtración en gel. Filtración en gel. La filtración en gel o cromatografía de exclusión molecular también es una técnica interesante que básicamente funciona así. Yo tengo lo que se llama una columna, y una columna no es otra cosa que un tubo de vidrio en el cual existen esferas prácticamente microscópicas, con buena vista se ve, esferitas que tienen un caminito a través. Algunos caminos más grandes, otros caminos más pequeños. Es decir, como una especie de esferita con un orificio, no uno solo, tiene varios, pero digamos, tiene así, todas las esferas están como canalizadas. Entonces lo que uno hace es, en esta columna, coloca este contenido que va a tener las proteínas grandes, las proteínas más pequeñas y la proteína más pequeñita de todo. Si lo coloco en la parte posterior, es como un filtro. Entonces cuando yo lo pongo, esto va a empezar a pasar. Vamos a trabajar un poco con color porque va a ser más fácil para entender. Esta proteína, la grande, que la pongo en rojo, tiene un tamaño que es más grande que los poros. Por lo tanto, esta proteína, el camino que va a seguir va a ir por fuera de las perlas esas porque no puede entrar al camino. ¿Por qué? Bueno, porque su tamaño es grande. Entonces va a pasar rápidamente porque no se detuvo en esos canalículos. Las proteínas que son un poco más grandes, un poco más pequeñas, a lo mejor, por ejemplo, entran en este camino, pero después ya no pueden entrar en los otros y a lo mejor entran en este y salen.
Si por lo tanto el camino que recorre esta proteína que yo estoy poniendo en verde es un poco más largo que el de la proteína roja, porque esos caminos no son rectos, son caminos tortuosos. Entonces, si yo largo juntas las dos proteínas, la roja y la verde, acá va a llegar primero la roja y luego va a llegar la verde. Y cuando largue la proteína chiquitita, esta proteína chiquitita se va a meter en este acá, después se va a meter en este, se va a meter en este, y así sucesivamente. Y va a terminar saliendo. Entonces, si yo pusiera lo que se llama un colector de fracciones, ¿qué es un colector de fracciones? Bueno, voy poniendo acá un tubito y voy cambiando el tubo, voy a ir teniendo una serie de tubos, como si uno tiene una canilla, o sea, uno abre la canilla y pone un vaso, después pone otro vaso, suponga así que uno dijera, bueno, yo quiero saber si la cañería que viene desde el tanque hasta la canilla está rota en algún lado o genera alguna sustancia tóxica. Lo que yo puedo hacer es, abro la canilla, lleno un vaso, después lleno otro vaso, entonces voy a tener toda una sucesión de vasos, y si yo encuentro que el último vaso tiene un contaminante, eso me está indicando de que ese contaminante estaba en la primera parte de la cañería, mientras que si el contaminante lo encuentro en el primer vaso, eso me está indicando que el contaminante estaba en la canilla. Entonces acá más o menos igual, entonces yo voy como poniendo diferentes vasos, y entonces en los primeros vasitos me va a aparecer la proteína roja, luego me va a aparecer un poco más atrás la proteína verde y un poco más atrás la proteína negra. Entonces de esa manera fracciono. Esto es un método de fraccionamiento de proteínas o de péptidos. Entonces yo de esta manera lo que tengo es la leche tratada con kefir, que lo vamos, leche con kefir, que lo vamos a llamar así, SK, porque en realidad no trabajamos con la leche completa, porque el kefir al tratar la leche coagula las proteínas, entonces por eso queda como el yogur bebible, queda espeso. Entonces yo lo que voy a hacer es eliminar esa fracción insoluble, quedarme con el sobrenadante con kefir. Esto sería la leche tratada con kefir. Y después voy a tener esto que sería la fracción 1, la fracción 2 y la fracción 3. Son diferentes fracciones a las que yo enfrento, que separé, y con las cuales voy a probar qué efecto tienen sobre el esmalte dental. Entonces el mecanismo de fraccionamiento. Y ahora, una vez que uno hizo esto, decir, bueno, ¿yo ahora qué voy a hacer? Y bueno, voy a poner un diente acá adentro, un diente acá adentro, un diente acá adentro, un diente acá adentro, y voy a ver qué efecto hace sobre el esmalte. La cuestión es, uno dice, bueno, ¿cómo puedo ver el efecto sobre el esmalte? Porque si uno se mete en la boca algo ácido, como podría ser una bebida gaseosa, cualquier bebida gaseosa, o leche fermentada con kefir, o como una ensalada con vinagre, el esmalte es atacado. Sin embargo, yo lo miro y no veo absolutamente nada. Entonces lo que tengo que ver es cómo lo miro. Nosotros en los trabajos que hicimos lo miramos de dos maneras. Siempre, este es el diseño del experimento. Ahora lo que tengo que ver es cómo voy a medir el grado de desmineralización que ocasiona esto. Es decir, si este es un diente, vamos a dibujar esquemáticamente, este es un diente, esto que tengo acá arriba sería el esmalte. Si yo esto lo trato con una solución ácida, lo que va a ocurrir es que este esmalte va a ser atacado. ¿Por qué? Porque durante el proceso se va a ir liberando calcio y fósforo, y entonces el esmalte se achica. Si el esmalte se achica, uno dice, bueno, si yo comparara el peso inicial del diente con el peso final, si hay un proceso de desmineralización, este peso final va a ser menor que el peso inicial. Eso sería si hay desmineralización. Es decir, si nuestra bebida ataca al esmalte. Si el peso inicial no discrepara del peso final,
uno dice, bueno, no hay desmineralización, pero también no descartemos la posibilidad de que el peso inicial sea más chico que el peso final, y si fuera así, uno podría decir que hay remineralización. Entonces, si yo expongo un diente, nosotros todo este trabajo lo hicimos con dientes bovinos, porque el trabajo con diente humano es muy dificultoso, porque los dientes humanos que se pueden conseguir son dientes que se han extraído a un paciente porque está en malas condiciones. Entonces los dientes humanos todos tienen caries, tienen defectos que hacen que después uno no puede evaluar adecuadamente. Entonces trabajamos con dientes bovinos que conseguimos en un frigorífico, nos dieron las mandíbulas, nos hicieron las extracciones y trabajamos con los dientes. Entonces, nosotros de esta manera podemos, esos dientes los colocamos, ya sea en la leche tratada con kefir o en cada una de las fracciones que separamos, y en base a eso, de comparar el peso final con el peso inicial, podemos darnos cuenta si la leche o la fracción tiene efecto protector o no. Entonces, además de estas 4 soluciones que nosotros queríamos probar, uno tiene que tener controles. Entonces, generamos lo que llamamos un control negativo, que es la saliva artificial, se ve decir, saliva artificial. La saliva tiene una actividad protectora del esmalte. Continuamente nuestras glándulas salivales producen saliva, y esa saliva, que tiene calcio y tiene iones, regenera el esmalte que fue en cierta medida degradado por los alimentos, porque los alimentos siempre tienen protones y de alguna manera lo atacan. Entonces la saliva es una solución neutra para el esmalte, de manera que restablece el esmalte a su valor, a su estructura original. Entonces se prepara una saliva artificial que tiene una serie de iones, fósforo, calcio, tiene carboximetilcelulosa para que tenga un aspecto así, como se llama, ceroso, como es la saliva. Es una saliva artificial que tiene pH 7. Y este sería nuestro control negativo. Es decir, ¿qué quiere decir? Bueno, cuando yo ponga un diente en saliva artificial, no se me tendría que modificar el esmalte. Después tenemos otra solución que tiene ácido láctico. El ácido láctico, en concentración creo que 0,1 molar, no importa mucho la concentración, tiene un pH que anda alrededor de 4, y este sería nuestro control positivo. Ya sabemos que cuando yo ponga un diente en ácido láctico, ese esmalte va a empezar a disolverse. Y a todas estas fracciones, a todas le fijamos el pH en 4. ¿Por qué? Porque si yo quiero ver si los péptidos que contiene la leche fermentada con kefir tienen algún efecto protector sobre la disolución del esmalte inducida por ácido, entonces a todas le puse pH ácido, lo mismo que el ácido láctico, pero la diferencia que tiene esta solución con estas 4 es que esta tiene las 3 fracciones juntas y acá tengo las fracciones separadas. Entonces, eso es el experimento que construimos. O sea, tenemos una solución que sabemos que no le hace nada al esmalte, otra solución que sabemos qué le hace, y 3 soluciones que no sabemos qué es lo que le hace. Y entonces, para medir esto, lo que hicimos fue trabajar justamente con los pesos iniciales y finales. Por supuesto, cuando uno va a pesar el diente, tiene que tener una serie de precauciones. ¿Por qué? Porque el diente es una estructura que tiene, como dijimos, tiene pulpa, tiene dentina, tiene proteína, por lo tanto tiene capacidad de retener agua. Entonces, yo cuando peso, como la variación de peso va a ser tremendamente pequeña, no la puedo medir con cualquier balanza, tengo que asegurarme que la pieza esa no tenga agua en cantidad variable. Entonces, lo que se hace es un proceso de secado del diente para obtener el peso exacto del mineral. Luego hago todo el tratamiento, y una vez que termino el tratamiento lo vuelvo a secar y calculo el peso final y el peso inicial. Y lo que hacemos con esos pesos, calculamos lo que se llama la razón de desmineralización. Con estos valores calculamos, a llamarla R, y dividimos el peso final sobre el peso inicial. Es decir, sacamos una razón que es la que nosotros vamos a analizar. ¿Cómo se analiza esto? Si el peso final es más chico que el peso inicial, o sea, si esto
si el peso final es menor que el peso inicial, es más chico lo de arriba que lo de abajo, entonces esta relación va a ser menor que 1. Cuando la relación sea menor que 1, decimos que hay desmineralización. Si la relación no discrepa de 1, no que es igual a 1, sino que estadísticamente yo digo, bueno, me dio un número que no es diferente de 1, es porque el peso final no discrepó, no es diferente del peso inicial. Entonces en este caso dice, bueno, no existe desmineralización, pero tampoco existe remineralización. Y si R fuera mayor que 1, habría remineralización. Nosotros ¿qué queríamos demostrar? ¿O qué queremos demostrar? Nosotros lo que queremos demostrar es que no hay desmineralización. Tampoco nos ponemos en la mente que nosotros queremos que el kefir, además de todas sus bondades, de eliminar la lactosa, de aumentarle el valor en algunas vitaminas, hacer todo lo que haga sobre el kefir, encima que remineralice el esmalte, como pedirle mucho. Entonces, nosotros lo que queremos demostrar es decir, bueno, el kefir tiene pH ácido. La principal pregunta que la gente hace es si ese pH ácido ataca el esmalte. Entonces, lo que queremos demostrar es si el kefir tiene efecto desmineralizante o no. Si tiene efecto desmineralizante, es un problema. De todas maneras, no es tanto un problema, porque todas las bebidas gaseosas, desde la Coca-Cola hasta el jugo Tang, todo tiene un efecto desmineralizante tremendamente importante. Cuando nosotros consumimos eso, tiene un efecto que ataca el esmalte de una manera importante. De todas maneras, como le dije, la saliva colabora, entonces si yo no vivo tomando ese tipo de sustancias ácidas o no vivo comiendo cosas con vinagre, ese efecto desmineralizante que tengo es restablecido prácticamente al 100% por la saliva. Entonces lo que queremos hacer es eso, ver si los productos fermentados con kefir no tienen efecto desmineralizante, es una característica a favor, para que uno diga, bueno, mire, además de que usted va a tolerar mejor la leche, no le va a atacar el esmalte, ¿no es cierto? Entonces, bueno, la prueba que se hizo es esa, se prepararon estas 6 soluciones, un control positivo, un control negativo, y las 4 cosas que queremos probar. Se pesó el diente antes de iniciar el experimento y al final se calculó la razón de desmineralización. Entonces, vamos a ver qué se obtuvo. Vamos, muy bien. Entonces, si yo grafico acá la razón de desmineralización en función de los grupos experimentales, voy a tener, recordemos que la razón vale 1 si no hay efecto. Entonces, primero tengo la saliva artificial, sería SA, la saliva artificial. La saliva artificial, pongo por supuesto datos dibujados, no tengo los números, los tendría que buscar en el trabajo. La saliva artificial nos dio una cosa así, cuando la graficamos con un box plot, nos dio una cosa de esta manera, recordemos la gráfica box plot, nos da el máximo valor de R, el mínimo valor de R, esta es la mediana, percentilo 75 y percentilo 25. Es decir, la saliva artificial nos dio lo que esperaba y lo que reporta un poco la bibliografía, que no tiene efecto ni remineralizante ni demineralizante y que los valores medidos no discrepan de 1. Lo cual es un control negativo, o sea, la saliva no desmineraliza. Luego pasamos al ácido láctico. El ácido láctico nos dio una cosa más o menos por acá. Conforme lo esperado, la fracción de desmineralización bajó debajo de 1, indicando que esto es desmineralizante y que esto es diferente de esto. O sea, entre esto y esto hay una diferencia, vamos a ponerle un asterisco. Como se indica habitualmente, dice, bueno, el ácido láctico sí tiene efecto desmineralizante comparado con la saliva artificial. Entonces, bueno, luego tenemos las gráficas, el sobrenadante con kefir. El sobrenadante con kefir nos dio una cosa acá, lo cual fue una gran alegría, pero bueno, cuando uno hace investigación puede dar lo que dé. Lo que nos dio el sobrenadante con kefir es que a pesar
de que la leche tratada con kefir tiene un pH que es igual al ácido láctico, o sea, esto tiene un pH que es igual a esto, pero a pesar de eso, la fracción de mineralización es igual a esto. Quiere decir que lo que hay acompañando a los protones que generan el pH ácido, de alguna manera están bloqueando el efecto desmineralizante, y uno podría decir, bueno, puedo tomar kefir tranquilo porque no va a producir desmineralización. Seguramente eso está favorecido por los péptidos y aparte por el alto contenido de calcio que tiene. Y después probamos las fracciones. Esto fue interesante. Cuando uno grafica estas fracciones, lo que encontramos fue lo siguiente, que la fracción 1 nos daba una cosa así, la fracción 2 nos dio una cosa así, y la fracción 2 y la fracción 3 nos dio una cosa de este tipo. Entonces, ¿cómo interpretamos estos experimentos? Y dice, bueno, estos experimentos lo que me está diciendo es que la leche tratada con kefir, ese sobrenadante de leche tratada con kefir, tiene un efecto protector de la demineralización inducida por ácido. Cuando probamos la fracción 1 también, entonces lo que decimos, bueno, porque ahí lo único que tengo es el péptido, entonces dice, bueno, la leche tratada con kefir tiene un efecto protector y se debe en parte a ese péptido que separamos, que tiene un peso molecular, que bueno, en el libro debe estar calculado. Eso, la columna esta que yo dije de filtración en gel, a su vez me permiten, vamos a verlo, eso, cómo calcular el peso molecular. Esto tiene un cierto peso molecular 1, valor. En cambio, el péptido 2, fíjense que me dio prácticamente igual que el ácido láctico. Claro, el péptido 2, la fracción 2 que tiene el pH igual que el ácido láctico, pero tiene un péptido que evidentemente ese péptido no bloquea para nada el efecto desmineralizante del pH ácido, o sea que no es de los responsables. En cambio, el péptido 3 sí. O sea que lo que nosotros podemos concluir en este trabajo es que cuando tratamos la leche con kefir, ahí se están generando cambios en la leche que inducen un efecto protector sobre el esmalte. Sin embargo, ese efecto protector sobre el esmalte lo podemos atribuir a dos de los péptidos que hemos logrado separar y no a la tercera fracción. Ahora después les voy a mostrar una imagen de microscopía electrónica. O sea, esto lo sacamos a través del peso, ¿no es cierto? Pero bueno, después lo que fuimos, llevamos esos dientes a un microscopio electrónico para ver el esmalte, cómo queda el esmalte luego del tratamiento con un determinado compuesto. Entonces, creo que no tengo todavía la microscopía de estas fracciones, pero sí tengo la microscopía del sobrenadante con kefir, que lo vamos a ver. Una cosita que me falta, que yo decía, estos péptidos tienen un cierto peso molecular. ¿Cómo se calculan los pesos moleculares? Los pesos moleculares se sacan con la columna que utilizamos, esa columna que tenía las perlas. Entonces lo que uno hace es atravesar esa columna por lo que llaman patrones de peso molecular. Estos patrones de peso molecular tienen que tener pesos moleculares que sean acorde a estos péptidos. Entonces, esto se llama la calibración de la columna. Entonces, recuerden que yo largo un patrón, que sería una proteína en particular, esta proteína va a hacer un cierto recorrido y va a salir acá y la voy a recolectar en un tubito. Y yo puedo ir midiendo el volumen que va saliendo, voy juntando diferentes tubitos y entonces puedo sacar el volumen. Entonces, yo puedo graficar acá el volumen de elusión, se llama volumen de elusión, el volumen que va saliendo, y entonces yo a lo mejor tengo, esto en general cuando sale uno lo hace con un registrador y hace como una especie de piquito así. Entonces, nosotros sacamos la fracción número 1, la fracción número 2 y la fracción número 3. Cada una con un peso, con un volumen de elusión en particular. Entonces, después lo que largamos son los patrones de peso molecular. En la misma columna se largan patrones de peso molecular. Entonces, algún patrón de peso molecular, por ejemplo, me cae acá.
otro patrón de peso, llamémoslo P1, este es un patrón P2, y por acá tengo un patrón, por ejemplo, P3. Puedo tener varios patrones, no tengo por qué ser 3. Entonces yo largo diferentes patrones de tal manera que sé que este volumen de elusión en particular corresponde a este que tiene un peso molecular 4, este volumen de elusión a un peso molecular 2 y así cada uno. Entonces pues construyo, no es exactamente así, pero digamos para entenderlo, yo acá construyo una gráfica donde acá pongo peso molecular y acá pongo volumen. Yo sé que cuanto el peso molecular es más grande, el volumen es más chico. ¿Por qué? Porque si el peso molecular es grande, no se puede meter en los canalículos, entonces pasa directo. Entonces a mí me da, para pesos moleculares grandes, me da volúmenes chicos. Entonces obtengo esto que ya conocemos que es una curva de calibración. Para el patrón 1, patrón 2, patrón 3, patrón 4 si tengo. No me acuerdo exactamente, en el libro está, pero creo que lo que se utilizó, si no recuerdo mal, es albúmina, tripsina, un aminoácido, fenilalanina, para tener algo más pesado, algo más liviano. Me parece que se utilizó alguna proteína más. Entonces con esto construimos una curva de calibración que nos dice para cada peso molecular qué volumen de elusión tenemos. Entonces nosotros tomamos la fracción 1, del cual conocemos el volumen, la fracción 2, de la cual conocemos el volumen, la fracción 3, de la cual conocemos el volumen, interpolamos. Entonces yo vengo acá, el volumen 1 está acá, entonces vengo acá y digo, bueno, esa tiene un peso molecular tanto. Vamos a poner así, o sea, está bien, peso molecular. Estos son de los patrones, esto lo llamamos peso molecular de la fracción número 1. Después vengo con la fracción número 2, que estaría por acá, interpolo, esto me da el peso molecular de la fracción número 2, y por acá tendré el volumen 3, el peso molecular, la fracción 3. Entonces dice, bueno, yo ya conozco, la leche tiene efecto protector, la leche tratada con kefir tiene efecto protector. ¿Qué pasó acá? Es espacio. A ver, perfecto. Corto solo. Bien. Entonces, ya conozco, la leche tratada con kefir tiene efecto protector porque la razón de desmineralización quedó prácticamente igual que la saliva artificial, y los 3 péptidos que pude separar con esta técnica, que en realidad no son péptidos puros, a lo mejor puede haber diferentes péptidos, pero todos más o menos en un peso molecular, la fracción 1 y 3 tuvo efecto protector y a su vez tiene tal peso molecular. Entonces, bueno, de esto de alguna manera, digamos, sirve como sustento a esta bebida. Lo que les voy a mostrar es un poco cómo se ve luego, digamos, siempre en general cuando medimos, no medimos las cosas con una sola técnica. Entonces esto está muy lindo e impresionante, pero cuando uno esto lo quiere publicar, los revisores lo miran como diciendo, esto solo hizo. Esto lleva un montón de tiempo hacerlo, pero en general es poco. Entonces uno dice, bueno, a su vez lo que voy a tratar de ver es qué es lo que pasa con la microscopía electrónica. Si realmente el kefir no está atacando el esmalte tendría que ser parecido a lo que queda con la saliva artificial, pero tendría que ser diferente a esto y tendríamos que ver cómo está. Vamos a buscar la foto, se las voy a mostrar en un minuto. Vamos a ver cómo hacemos esto. Entonces, acá, déjenme ver qué es lo que tengo que hacer yo. Sí, lo que tengo que hacer es esto. Tengo que ir acá. Ahí deberían estar viendo mi pantalla. Entonces lo que voy a buscar son esas imágenes. Denme un minuto. Acá está. Ahí está. Fíjense. Esto supongo que lo están viendo bien. A ver. Sí. Está bien. Esto que tenemos acá, vamos a ver algunas imágenes. Esto corresponde a una microscopía electrónica
acá se ve la escalita, o sea, esta línea son 2 micrómetros. Y esta es una microscopía electrónica de lo que es un diente por fuera, digamos, el esmalte. Que tiene uno normalmente a simple vista o quizás, todo bien. Esto es un esmalte normal. Nosotros a simple vista vemos una superficie blanca lisa, sin embargo cuando uno mira microscopía electrónica está toda rayada por la interacción obviamente con los alimentos. Este es un esmalte que fue tratado con saliva artificial y tiene este aspecto. Este esmalte que tenemos acá es un esmalte que fue tratado con ácido láctico. Como decía, este es un control negativo, este es un control positivo. Fíjense, el ácido láctico es lo mismo que esto, tratado durante 72 horas con ácido láctico, lo deja todo perforado, o sea, lo ataca, lo degrada el esmalte de una manera importante. Y después acá tenemos, esta es el esmalte, pero acá no hicimos la prueba de los péptidos, no me tendría que fijar cuáles son las otras referencias, pero la que me interesa básicamente es esta. Este es un esmalte que fue tratado con leche, tratada con kefir, y fue expuesto luego el esmalte. Entonces lo que podemos ver, el producto que utilizamos acá para tratar el esmalte tenía el mismo pH que el pH del ácido láctico, tenía pH 4. Sin embargo, al estar presente el kefir y la proteína de la leche, lo que nos da es un comportamiento exactamente igual que con la saliva artificial. Tendría que fijarme las otras variaciones que son. Podríamos ver si podemos buscar rápidamente. Vamos a ver si podemos buscar las referencias de eso, si lo analizamos. Vamos a ver si se entiende. Esa foto no es la adecuada. Tenemos 4 grupos. El primer grupo corresponde a saliva, vamos a poner acá. El primer grupo acá dice son muestras en saliva artificial. El segundo grupo corresponde a saliva artificial con ácido láctico, que es este. Después, el tercer grupo corresponde, pero claro, no es exactamente porque tengo 4 grupos. A ver, esperen un cachito que tengo mal la foto. No es esta la foto que quiero. Pero tranquilidad, vamos a buscar el trabajo para ser más fácil. Ya lo publicamos ese trabajo. Tiene que ser una actualización en osteología. Vamos a encontrar. Acá está. El trabajo
trabajo ya fue publicado. Acá está. Esta es la foto que fue publicada con 4 soluciones. Acá no, en este trabajo todavía no se evaluaron los péptidos, ese trabajo lo estamos escribiendo. Entonces, esta es la solución, esta es el esmalte tratado con saliva artificial, este es el esmalte tratado con ácido láctico, este es el esmalte tratado con leche que fue puesta al kefir, y este es el esmalte de la leche normal, digamos que no fue puesta al kefir y a la que se le fijó el pH en 4. Entonces fíjense, si yo comparo el esmalte con el ácido láctico desmineralizó. Si lo comparo con la leche que no fue tratada y que tiene pH ácido, le fijamos el pH ácido, fíjense que si bien la leche tiene un efecto protector porque no llega a ser lo mismo que el ácido láctico, empiezan a observarse perforaciones del esmalte. Mientras que si lo expongo a la leche tratada con kefir, hasta nos entusiasmamos porque uno dice, bueno, mira, parece hasta mejor que el esmalte común. Entonces eso es otra comprobación con los dos experimentos. Con los dos experimentos de la medida de la fracción de desmineralización y el esmalte, logramos publicar este trabajo. De todas maneras, para que sepan la dificultad, me quiero volver acá. Entonces, para comprender un poco la dificultad de la publicación, nosotros este experimento lo hicimos, es novedoso, nadie lo había hecho en el mundo, lo hicimos con 2 metodologías. Demostramos efectos desmineralizantes o antidesmineralizantes del kefir utilizando la fracción de desmineralización, utilizando microscopía electrónica. A pesar de eso, en muchas revistas donde intentamos publicar esto nos dijeron no, pero a usted le falta hacer perfilometría, que es otra técnica que se utiliza, que muchísimo más cara, el aparato vale nomás $70.000, y dijimos no lo podemos hacer. Entonces bueno, terminamos publicando el trabajo ese en una revista nacional que es de la Sociedad Argentina de Osteología, que por supuesto es una revista buena, pero me hubiera gustado publicar una revista, digamos, de una tirada mundial mucho más importante. Entonces siempre el proceso de investigación es largo y el proceso de publicación es largo y frustrante muchas veces porque uno tiene los resultados, está muy entusiasmado y cuando uno lo presenta a la comunidad científica siempre hay algo que dice no nos gusta, ¿por qué no hizo tal cosa que es más sensible que menos sensible? Y bueno, uno no la puede hacer muchas veces por limitaciones económicas, no tiene el equipamiento, adquirir un equipo que tiene esos valores y los insumos que usa es imposible por ahí para un laboratorio. Entonces bueno, uno en algún lado termina publicándolo, pero es un trabajo tremendamente largo. Lo de la fracción de los péptidos, o sea, nosotros lo que publicamos es qué es lo que hace esto, esto y esto. Entonces los péptidos fue un trabajo posterior que se hizo ya hace un par de años y ahora lo que está intentando es escribir. Ese trabajo que yo les mostraba ahí que está escrito, lleva varios años escribir un trabajo hasta que queda claro, para uno al menos, después uno le manda a publicar y muchas veces el que lo lee dice yo no entendí nada de lo que usted quiso hacer. Entonces bueno, esto un poco, ya tengo tutoría ahora, así que bueno, por acá vamos a dejar. Entonces, esto es la clase 35, bueno, como les decía, quedan 2 clases, una sobre mediciones de sodio y otra sobre mediciones de componentes químicos de la tierra y del compost utilizado como abono. Ahí termina entonces el curso. Bueno, lo dejo por acá, cualquier duda me consultan, y si no, bueno, como siempre tienen la ejercitación, supongo que Melina la debe estar subiendo, y seguimos adelante, ya estamos casi viéndole el final a esto. Bueno, nos vemos la próxima y que tengan buen día.